De carácter afable y siempre de buen humor, Hume nació en Edimburgo en 1711 y falleció en la misma ciudad en 1776. Si bien su familia deseaba para él un futuro brillante en el campo de la abogacía, en su propia autobiografía, Hume nos revela que estaba dominado sin embargo por una pasión irremediable hacia la literatura y que sentía una aversión insuperable hacia todo lo que no fuera la investigación filosófica. A juzgar además por las memorias del conde de Charlemont, el segundo texto histórico en el que podemos encontrar una vívida descripción del propio Hume, su apariencia parece haber sido muy distinta de lo que solemos atribuir a un sabio filósofo, y es que según Charlemont, Hume parecía más bien un hidalgo comilón que un filósofo refinado. Toda la vida de Hume además estuvo motivada por un único deseo: el deseo de alcanzar la fama literaria, pues uno tras otro, todos sus primeros libros carecieron del más mínimo éxito comercial y la escasa herencia de su familia le obligaba a tener que vivir de su pensamiento y de sus libros. Así que, tras varios fracasos filosóficos, tras varios fracasos literarios, un puesto como bibliotecario en la Universidad de Edimburgo le dio a Hume el acceso a una vasta colección de libros y al tiempo suficiente para comenzar a escribir una historia de Inglaterra, que, tras un tibio recibimiento inicial, acabaría convirtiendo a David Hume, atentos, en el autor más vendido de la historia de Gran Bretaña hasta el momento. A pesar de la variedad de vientos y estaciones a las que mis escritos han sido sometidas, estos han seguido abriéndose camino, de modo que las regalías, los royalties que me dieron mis editores, excedieron con mucho cualquier noticia que se hubiera tenido de algo así antes en toda Inglaterra. Mis textos, mi filosofía, me volvieron no solo independiente, sino rico. Sin embargo, volvamos a nuestra duda original. ¿Por qué Hume nos es tan desconocido? ¿Por qué hay manuales de la historia de la filosofía que lo ignoran e incluso facultades de filosofía que no dedican ni un solo minuto a presentar su figura? A lo largo de toda su vida, David Hume recibió numerosos y durísimos ataques contra sus opiniones escritas y contra su propia persona, provenientes de algunos de los sectores más intransigentes y poderosos de su sociedad. Con solo 26 años, Hume publicó su primera gran obra, el Tratado sobre la naturaleza humana, que no tuvo, sin embargo, una gran acogida. Realmente nadie le hizo caso, que nadie leyó ni nadie comentó en el ámbito filosófico, pero que, sin embargo, sí atrajo las miradas del sector religioso, que supo ver enseguida los peligros de las incipientes ideas humeanas. Para evitar su difusión y procurar que su figura quedase alejada de cualquier forma de popularidad, en 1744, cuando Hume por fin se presentó a la Cátedra de Filosofía Neumática, cuando quiso ser profesor universitario en la Universidad de Edimburgo, fue rechazado tajantemente después de que sus enemigos religiosos hubieran hecho público un texto en el que se le acusaba de ateísmo por medio de la recopilación de un conjunto de fragmentos sacados directamente del Tratado sobre la naturaleza humana. Y esta no fue, sin embargo, la última vez que la Iglesia impediría su acceso a un cargo de profesor universitario. Hume jamás lo logró, hasta tal punto que uno de los más importantes pensadores de la modernidad no pudo impartir una sola clase en toda su vida. A ello se unieron además numerosas amenazas a sus editores y a sus amigos más íntimos para que no le apoyaran en la publicación de sus textos y que estos jamás salieran a la luz. Bien, sin embargo, este rechazo, este absoluto fracaso académico, la imposibilidad de convertirse en profesor universitario, fue en verdad una liberación para Hume, ya que le liberó de todos los pudores académicos y al saber que jamás sería aceptado en ese ámbito, se atrevió a reformular su modo de escribir, haciéndolo mucho más claro, mucho más cercano, mucho más directo y aún más importante, a comenzar a tratar temas cada vez más polémicos. Temas que habría dejado de lado por precaución si se hubiera quedado en la universidad, por supuesto. Sin embargo, los problemas de Hume con la Iglesia no se limitaron a las amenazas y los bloqueos laborales, sino que llegaron hasta el punto de que en el año 1755 la Iglesia Presbiteriana Escocesa propuso su excomunión. Lo más interesante de todo es que conservamos un fragmento del texto en el que se exigía.
La Asamblea General, juzgando su deber hacer cuanto esté en su mano para prevenir el crecimiento y el progreso de la infidelidad, y considerando que los escritos contra la fe han comenzado a publicarse durante los últimos años en esta nación, hasta ahora ha testificado contra ellos solamente en general. Sin embargo, desea en este momento llamar la atención sobre una persona que firma como David Hume, que ha llegado a tal grado de temeridad que ha confesado públicamente ser el autor de libros que contienen los ataques más rudos y francos contra el glorioso Evangelio de Cristo, así como principios evidentemente subversivos incluso de la religión natural y de los fundamentos de la moralidad, si es que no establece directamente un ateísmo. Por todo ello, la Asamblea pide a las personas que a continuación se nombran que formen un comité para investigar en los escritos a dicho autor, preparando además el expediente para que éste sea elevado en la próxima Asamblea General. Es importante recordar aquí que, a pesar de la relevante tolerancia religiosa imperante en la Inglaterra del momento, la acusación de impiedad era algo extremadamente grave que podía conducir al que era acusado de ella a la cárcel o a la hoguera. Sí, en el siglo XVIII. Esta acusación de impiedad que lleva persiguiendo a nuestros filósofos desde la Grecia antigua seguía vigente en la época de Hume. Y aunque os parezca sorprendente, a pesar del paso del tiempo, de los siglos, las ideas que hay en sus textos siguen resultando enormemente molestas a ojos de los defensores de la visión metafísica del mundo y de aquellos que consideran amenazadas sus creencias religiosas por las críticas de nuestro ácido escocés. Esta propuesta de excomunión finalmente no prosperó, no llegó a término, debido a que Robert Wallace, reverendo y amigo íntimo de Hume, se opuso a ella en la votación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la Iglesia Católica de Inglaterra, en la que Hume lamentablemente no tenía amigos y que finalmente prohibió todas sus obras que fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano en 1761, una lista de libros prohibidos para todo cristiano católico que estuvo, por cierto, vigente hasta el 8 de febrero de 1966, cuando el Papa Pablo VI prohibió el Index. Y ahora ya no existe esta lista para nada. Es decir, hasta bien pasada la mitad del siglo XX, David Hume fue un autor que ningún cristiano católico debía leer. Dicho esto, ya comenzamos a comprender por qué Hume no gusta mucho en según qué ámbitos. Pero la filosofía no puede consistir en eso, en probar solamente los sabores de helado que nos gustan. No puede basarse en tratar de ocultar en un cajón bajo llave parte de su historia o de intentar silenciar a sus más importantes miembros. Filosofar no puede ser eso. Filosofar es ponerse en peligro, es saltar, es arriesgar todas nuestras creencias, ponerlas a prueba ante el fuego de la duda y ver qué puede quedar en pie después del gran incendio de la crítica. Pero si no queréis hacer nada de esto, todavía estáis a tiempo de dar marcha atrás y abandonar a Hume, hacer como si jamás hubiera existido y centraros en otros autores y en otros temas. Pero si nada de lo que yo os he dicho os ha asustado, si esta introducción no os ha dado miedo y temblor y queréis abrir las compuertas de este peligroso pensamiento y avanzar conmigo hacia lo desconocido, entonces os doy la bienvenida a nuestro nuevo curso sobre David Hume. Eso sí, antes de comenzar, una pequeña recomendación. Si es la primera vez que tenéis contacto con la filosofía, si nunca antes habéis leído a ningún filósofo, si nunca habéis ido a clases de filosofía, este curso no es para vosotros, ya que para que lo podáis comprender y disfrutar en su totalidad tenéis que tener una idea lo suficientemente clara de las cuestiones fundamentales que se desarrollaron durante la etapa moderna de la filosofía. Así que si estáis muy interesados en este curso, os invito a que completéis primero nuestro curso dedicado al Renacimiento y nuestro curso titulado Los Padres de la Ciencia Moderna, que os van a ofrecer las claves, las bases de los problemas fundamentales del contexto cultural, filosófico y científico imprescindible para comprender la radicalidad, la importancia de las ideas de Hume. Si en cambio ya habéis recorrido este viaje y conocéis perfectamente las ideas modernas, ¿estáis listos para avanzar? ¡Empezamos! Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com.
Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.